sencillo. ¿Listo? Porque ya estamos traduciendo nuestro circuito que no era resistivo en algo ya en términos de sus impedancias, que son básicamente resistencias, o se pueden analizar de esa forma. Entonces podemos decir que el voltaje de salida es el voltaje de entrada, ¿cierto? Como vamos a calcular el voltaje aquí, en esta resistencia, entonces 1 sobre J omega sobre 1 sobre J omega C más R. ¿Listo? Y miren que nosotros de allí podemos, si quitamos el voltaje de entrada de aquí y lo pasamos para acá, lo que tenemos es una ganancia. ¿Listo? Ahí lo que tenemos es una ganancia. Nosotros podemos reorganizar un poco esta expresión como 1 sobre 1 más J omega RC. ¿Listo? Ya, entonces tenemos una ganancia que depende de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, tiene sentido, ¿cierto? De lo que sabemos, pues de los filtros, esta ganancia que depende de la frecuencia, ¿cierto? Y de hecho es un número complejo, ¿ya? La podemos representar como 1 sobre 1 más J por omega sobre omega C, donde omega C la llamamos frecuencia de corte y depende de la resistencia y la capacitancia que tengamos pues en el circuito. ¿Listo? Entonces miren que lo que vamos a tener es un comportamiento, voy a colocar esto acá abajo. ¿Listo? Un comportamiento de la ganancia cambiando con la frecuencia. ¿Cómo cambia esa ganancia con la frecuencia? Entonces, miren que si nosotros tenemos frecuencias muy bajas, ¿cierto? Pues nosotros vamos a tener, o sea, nosotros vamos a tener nuestra ganancia a 1, ¿cierto? Para frecuencias muy bajas. O sea, si esto de aquí tiende a 0, todo esto de aquí tiende a 0 y la ganancia tiende a 1. ¿Listo? Entonces vamos a tener esto más o menos como esto. ¿Listo? Cuando esta frecuencia llega a ser igual a esta frecuencia de corte, ¿cierto? Ya comenzamos a tener un comportamiento de decaimiento, es decir, comenzar a comportarse de esta forma. ¿Listo? Ya, entonces por eso lo llamamos filtro pasabajas, porque deja pasar las bajas frecuencias y va eliminando las altas frecuencias. ¿Listo? Normalmente nosotros vamos a representar esto en decibeles. ¿Listo? ¿Qué es decibeles? Entonces, decibeles es, voy a hacer otro gráfico para no confundirlo con este. En decibeles, para calcular una amplitud en decibeles, entonces nosotros hacemos 20 logaritmo en base 10 de la amplitud de la señal. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ya vamos a recordar un poco cómo encontrar esa amplitud. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener una, eh, una ganancia hasta cierta frecuencia de corte, ¿listo? Que ya no va a ser 1, sino que va a ser 0, ¿listo? Porque el logaritmo de 1 es 0, ¿listo? Y después de eso, pues vamos a tener un decaimiento, solo que ese decaimiento ya va a ser algo más lineal, ¿listo? ¿Ya? Debido a que estamos trabajando ya en una escala logarítmica,
no en una escala lineal como esta de aquí. ¿Listo? Ahora, ¿qué es esto de aquí? Recuerden que estamos hablando de un número complejo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, un número complejo tiene módulo y tiene fase. En este caso vamos a hablar básicamente del módulo, que sería 1 sobre raíz de 1 más f sobre fc al cuadrado. ¿Listo? Representando en términos de la frecuencia lineal o de la frecuencia angular es lo mismo. Recuerden que la frecuencia de corte sería 1 sobre 2pi rc. Ya como el factor es 2pi, simplemente pues da lo mismo. ¿Listo? O sea, esto de aquí es esto de aquí. Entonces, si calculamos eso, sacamos logaritmo, multiplicamos por 20, lo tenemos en decibeles. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al filtro pasabajas. ¿Listo? ¿Qué pasa con el filtro pasaaltas? En el filtro pasaaltas nosotros estamos tomando la salida aquí, en la resistencia. ¿Listo? Entonces cuando nosotros hacemos el divisor de tensión, miren que esto sigue siendo igual para el filtro pasaaltas. Simplemente cambia tensión. Lo voy a dejar expresado en términos. ¿Listo? Base R sobre R más 1 sobre J omega C. ¿Listo? Básicamente, ¿en qué nos va a cambiar eso con respecto al filtro pasaaltas? ¿Ya? Que esto al reorganizarlo y dejarlo de la forma que lo estamos dejando, ¿cierto? Nos va a quedar 1 sobre 1 menos J omega C sobre omega. Miren que acá teníamos omega sobre omega C, es decir, la frecuencia estaba en el numerador, en ese caso de ese término, y aquí está en el denominador. ¿Listo? Eso básicamente lo que va a hacer es que el comportamiento sea al revés. ¿Listo? Ustedes se fijan en la amplitud. La amplitud no va a cambiar mucho. Voy a dejarlo en términos de frecuencia. Ya miren que el término es muy parecido. Ya, como les digo, lo único que cambia es que aquí está en el numerador y aquí la frecuencia está en el denominador. La frecuencia de corte es constante. ¿Listo? Entonces, eso simplemente va a hacer que el comportamiento pues sea contrario, donde el filtro pasabajas se mantiene constante, el filtro pasaaltas va a disminuir. Entonces, aquí donde teníamos la frecuencia de corte, ¿cierto? Donde el filtro pasabajas se mantenía constante, la frecuencia, la amplitud aquí disminuye. ¿Listo? Y donde disminuía, que es después de la frecuencia de corte, pues se va a mantener constante. Ya como ya estamos trabajando en decibeles, esto va a ser 0. ¿Listo? Este comportamiento de aquí es una aproximación lineal, realmente el comportamiento es más suave. ¿Listo? Y lo mismo aquí. Es un comportamiento más o menos de esta forma. Tener en cuenta lo siguiente. Aquí ya hay una disminución en la amplitud de menos 3 decibeles. ¿Listo? Y lo mismo aquí. La frecuencia de corte nosotros ya tenemos una disminución en la amplitud. ¿Listo? Bueno, hasta ahí chicos, chicas. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno. Esto pues ustedes ya lo debieron haber visto pues en dispositivos pasivos, ¿no? Entonces, pues, como les dije, fue un repaso bastante rápido como para recordar un poco qué es lo que significa un filtro pasaaltas, qué es lo que significa un filtro pasabajas.
¿Listo? Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar de la respuesta en frecuencia de los amplificadores. ¿Listo? Bueno, nosotros hasta ahora hemos considerado que si tenemos una ganancia en un amplificador, sea en emisor común, colector común, lo que sea, hemos supuesto que esa ganancia se mantiene constante. ¿Listo? Es decir, nosotros hemos calculado una ganancia que depende de las resistencias, ¿cierto? Pero pues las resistencias no cambian con la frecuencia. ¿Listo? Sin embargo, pues nosotros vamos a ver, o sea, si nosotros comenzamos a variar la frecuencia de la señal de entrada, vamos a ver un comportamiento donde sí hay una región donde se mantiene constante la ganancia, pero hay regiones para las cuales la ganancia comienza a disminuir. Y vamos a ver un comportamiento de esta forma. ¿Listo? Ahora, eso quiere decir, eso depende de la frecuencia. Eso quiere decir dos frecuencias de corte, una inferior y una superior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos viendo un momento en frecuencia en el cual la señal comienza a disminuir. ¿Listo? La ganancia comienza a disminuir. ¿Ya? Entonces, esa ganancia que nosotros habíamos calculado antes, esa frecuencia, esa ganancia que es aproximadamente constante, nosotros la llamamos ganancia de banda media. De hecho, a esta región se le conoce como banda media. Es esa región donde podemos partir del hecho de que la ganancia es aproximadamente constante. ¿Listo? Digo aproximadamente porque ya sabemos que también depende de otros factores como temperatura, etc. ¿Listo? La cuestión es, bueno, si eso se da, ¿por qué se da? ¿De qué depende? ¿Listo? Pues resulta que esa disminución en la ganancia o esas frecuencias de corte básicamente ¿ya? Se dan por los capacitores que hay presentes en el circuito. ¿Listo? ¿De qué forma? Recuerda que nosotros colocábamos capacitores de acoplo y desacoplo, ¿listo? Para acoplar en corriente alterna la señal o desacoplar una señal en alterna para tener un poco más de estabilidad. ¿Listo? La frecuencia de aquí depende de esos capacitores. ¿Listo? Esa frecuencia de allí. Miren que lo que estamos teniendo allí es un comportamiento de filtro pasa altas. ¿Listo? Es decir, dejamos pasar las altas frecuencias y antes de esa frecuencia ya comienza a disminuir. ¿Listo? Ahora, esta de aquí. Esa de allí se debe a capacitancias parásitas del circuito. ¿A qué me refiero con capacitancias parásitas? Son capacitancias que no las colocamos nosotros, sino que son capacitancias que tiene el transistor, por ejemplo. Listo, recuerden que donde nosotros formamos una unión, ¿cierto? Una unión PN, allí se forma una capacitancia. Listo, debido a que se forma una región de deflexión con iones de un lado y iones del otro, ¿cierto? Entonces tenemos un capacitor. ¿Ya? Y esas capacitancias tienen una influencia en la respuesta en frecuencia, tienen una influencia en la ganancia. ¿Listo? A altas frecuencias porque son capacitancias bajitas. ¿Listo? Son capacitancias bastante pequeñas. ¿Ya? Y miren que el comportamiento de esa frecuencia es el comportamiento de un pasa bajas.
¿Listo? Visto desde esa frecuencia. Si yo uno dos filtros, uno pasa altas y uno pasa bajas con diferentes frecuencias, ¿listo? Yo estoy formando un pasabandas. Un pasabanda. Ya, donde la banda de paso, en ese caso, sería la banda media. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí, chicos, chicas, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, como nosotros vamos a tener una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior, ¿verdad? Pues tenemos que hacer un análisis de bajas frecuencias y un análisis de altas frecuencias. ¿Listo? Vamos a comenzar por la respuesta de bajas frecuencias. Aquí veo 30, 60, 90, 120, 180, 100. ¿Listo? Bueno, para entender esta parte, volvamos a representar el amplificador. Este es el amplificador. Cualquiera, esto es válido para cualquier tipo de amplificador. Como una impedancia de entrada, una fuente dependiente y una impedancia de salida. Recuerden, esta fuente sería la ganancia por el voltaje de entrada, donde el voltaje de entrada es lo que ve aquí, esta impedancia de entrada. ¿Listo? Ese es el modelo de nuestro amplificador. Ahora, cuando nosotros conectamos los capacitores de acoplo y desacoplo, pues estamos entonces conectando un capacitor aquí y otro capacitor aquí, uno a la entrada y uno a la salida. En ese caso serían de acoplo. Listo, el caso del desacoplo lo vamos a ver después, ¿ya? Porque después vamos a ver el caso más general, ¿ya? Que es con los capacitores de acoplo, ¿listo? Porque el de desacoplo solo se tiene en el emisor común, en la configuración en emisor común, ¿listo? En el colector común no podemos desacoplar el emisor, porque si desacoplamos el emisor, pues simplemente estamos mandando a tierra toda la señal. ¿Listo? Entonces, ese es un caso muy específico, entonces lo vamos a ver después. Por ahora vamos a ver el caso general. Vamos a llamar a esto C1 y a esto C2. ¿Listo? Esa señal de entrada, ella puede venir de una fuente que tenga una resistencia. Esa es la resistencia de la fuente. Y aquí tendríamos la fuente, que la voy a llamar BS para no confundirla con BIN. ¿Listo? Recuerden que BIN es la que cae directamente sobre la impedancia de entrada y esta ya sería la que nos está dando la fuente. Ya dependiendo de qué tan alta sea la resistencia o qué tan alta sea la impedancia, pues ya podemos decir que sean aproximadamente iguales o no. ¿Listo? Bueno, y a la salida nosotros podemos tener una carga RL. ¿Listo? En donde vamos a tomar pues nuestra salida. ¿Listo? Entonces miren que nosotros tenemos aquí dos circuitos, básicamente. Esa es la idea del amplificador. Nosotros podemos analizar esto como si fueran dos circuitos independientes. ¿Listo? Y esos dos circuitos son circuitos de filtros pasa altas. ¿Por qué pasa altas? Porque miren donde estamos midiendo la salida aquí sobre una resistencia, ¿cierto? En un circuito que es básicamente un circuito RC, ¿listo? Y aquí también sobre la resistencia. ¿Ya? En ese caso, bueno, sobre la impedancia de entrada que representa una resistencia. ¿Ya? Entonces lo que tenemos allí son filtros pasabajas, pasa altas, perdón. ¿Listo? Bueno,
Entonces, cualquiera de esos se puede representar de esta forma. ¿Ya? Una fuente, vamos a representar el de entrada, ¿ya? Pero para salida pues es básicamente lo mismo. Un capacitor y una resistencia, que va a ser una resistencia equivalente o una resistencia Thevenin. ¿Listo? De esa forma, la frecuencia de corte, ¿ya?, va a ser 1 sobre 2pi por la resistencia Thevenin por el capacitor. Resistencia Thevenin vista por el capacitor. ¿Listo? Entonces, si nosotros comenzamos por C1, ¿cierto? Pues miren que el circuito que vamos a tener es básicamente este. Tenemos la fuente, tenemos esta resistencia, capacitancia y otra resistencia. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para encontrar la resistencia Thevenin vista por el capacitor? Cortocircuito la fuente, como siempre que vaya a encontrar una resistencia Thevenin. Desconecto el circuito en el punto de interés. Y encuentro la resistencia Thevenin vista desde allí. ¿Listo? ¿Cuál sería esa resistencia Thevenin? Pues si nosotros tenemos este circuito aquí, miren que estas son dos tierras, entonces esto va conectado aquí, ¿cierto? Pues lo que tenemos es una serie entre RI y ZI. ¿Listo? Así, nuestra frecuencia de corte, en este caso para C1, sería 1 sobre 2pi por RI más ZI por C1. Esa es la frecuencia de corte del primer capacitor, el capacitor que tenemos a la entrada. ¿Listo? Si nos fijamos a la salida, es básicamente lo mismo. Para C2. ¿Qué tenemos para C2? Tenemos la fuente aquí. Tenemos la impedancia de salida aquí. Capacitor. Y RL. ¿Listo? Entonces lo mismo. Si yo quiero ver la resistencia Thevenin a través de ese capacitor, tengo que cortocircuitar esto, ya, desconectar entre estos dos puntos, ya, y ver cuál es la resistencia Y. Y es también una serie, ¿ya? Entonces la resistencia Thevenin en este caso sería Zout más RL. Y la frecuencia de corte, en este caso para el capacitor 2, sería 1 sobre 2pi Zout más RL por C2. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, chicas, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, chicos, chicas? ¿Me están siguiendo o no? Sí, profesor. Vale, gracias. Bueno, entonces, miren que nosotros vamos a tener por lo menos dos frecuencias de corte, por lo menos dos. ¿Listo? Podemos tener tres si tenemos un capacitor de desacoplo, pero como les dije, ya vamos a ver qué pasa con el capacitor de desacoplo. ¿Listo? Y esas dos frecuencias de corte pues van a interactuar con la ganancia de cierta forma.
¿Listo? Recordemos, pues la ganancia de poder depende de la frecuencia. ¿Listo? La pregunta es, bueno, ¿cuál es la frecuencia de corte inferior? Es decir, ¿cuál es esta frecuencia de corte? Si tenemos dos, ¿ok? Entonces, vamos a considerar que la frecuencia de corte inferior es una frecuencia entre la frecuencia del capacitor 1, frecuencia del capacitor 2 y si tenemos desacoplo, la frecuencia del capacitor 3. La máxima frecuencia nos va a dar la frecuencia de corte, que la vamos a llamar frecuencia dominante. ¿Listo? Pilas que esto solo se cumple si la frecuencia dominante es mucho mayor a las otras frecuencias. ¿Listo? O sea, digamos en la teoría, yo tengo que garantizar que la frecuencia ya es mucho mayor ya que las otras dos frecuencias. Es decir, si por ejemplo la frecuencia más grande es esta, ¿cierto? Yo tengo que garantizar que estas dos son mucho menores a esa frecuencia, ¿ya? Para que no comiencen, entre comillas, a interactuar entre ellas y correr un poco la frecuencia de corte. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como comportamiento en ese caso? Nosotros vamos a tener tres frecuencias de corte, vamos a suponer que una está por aquí, la otra está por aquí, y la otra, como ya les dije, pues bastante lejos de las otras dos. ¿Listo? Estas dos sí pueden estar cerquita, pero la idea es que esta, que es la dominante, esté muy lejos de estas dos. ¿Listo? Sea mucho mayor. ¿Ya? Entonces, en ese caso, llamémosla esta FL1, FL2 y FL3, esta sería la dominante. ¿Listo? Y después de esa frecuencia dominante, pues nosotros vamos a tener una ganancia aproximadamente constante. Antes de ella vamos a tener una caída aquí, ¿cierto? Esa caída es de 20 decibeles por década. ¿Listo? Recuerden que como estamos, eso se grafica en papel milimetrado. ¿Listo? En papel logarítmico, perdón. Ya el papel logarítmico pues está por décadas. ¿Listo? 10, 100, ¿listo? Así sucesivamente. ¿Ya? Después vamos a tener una caída un poco más brusca, ¿cierto? Que va a ser de 40 decibeles por década. Y si tenemos la tercera frecuencia, vamos a tener una caída de 60 decibeles por década. Es decir, cada frecuencia de corte nos da una caída de 20 decibeles por década. ¿Listo? Esa sería pues la aproximación lineal, la curva ya como tal sería un poco más suave, ¿no? ¿Listo? Bueno. Chicos, chicas, ¿todo bien hasta allí? Sí, profe. Va. Ahora, ¿qué pasa en altas frecuencias? En altas frecuencias, como ya lo dijimos, pues esa disminución en la ganancia se debe a capacitancias internas o capacitancias parásitas de nuestro circuito.
¿A qué me refiero con capacitancias parásitas? Vamos a suponer que tenemos aquí nuestro transistor. Independiente de la configuración, miren que no estoy diciendo que sea emisor común, colector común, simplemente es el transistor. ¿Listo? En cada unión del transistor nosotros tenemos una capacitancia. ¿Listo? De hecho, entre cada una de las terminales hay una capacitancia. Por ejemplo, tenemos una capacitancia entre la base y el colector. Tenemos una capacitancia entre la base y el emisor. Y una capacitancia entre el colector y el emisor. ¿Listo? Eso en lo que respecta pues al transistor. ¿Listo? Generalmente, esta es la más grande, esta es la mayor entre las tres. ¿Listo? Y esta es la más pequeña. ¿Listo? De hecho, esta última capacitancia normalmente no se reporta en las hojas de datos. ¿Listo? Se reporta en las hojas de datos cuando el transistor es de propósito especial. Ya normalmente transistores que deben manejar frecuencias muy altas o señales muy altas del orden de los gigahertz. ¿Ya? Entonces ahí sí, en esos transistores normalmente pues se reporta el valor de esa capacitancia. ¿Listo? Pero normalmente vamos a encontrar reporte de esta y esta. ¿Listo? CBC y CBE. ¿Listo? Por ejemplo, para el 2N3904, propósito general. ¿Listo? Esta CBC es del orden de los 4 picofaradios y este es del orden de los 8 picofaradios. Miren que son capacitancias de por sí muy pequeñas, por eso la respuesta de ellas se da solo a altas frecuencias. ¿Listo? En el datasheet, este se encuentra como COBO, la O viene de output, de salida, ¿cierto? Porque estamos conectando base con colector y el colector normalmente lo usamos de salida, ¿cierto? Y este CIBO, ¿listo? ¿Ya? Así aparecen en el datasheet, en la hoja de datos. En algunos libros, ¿cierto? Esto va a ser o lo van a representar como C mu, es la letra griega mu, y esta como C pi. ¿Listo? Ahí sí, pues no sé por qué los libros y las hojas de datos no se han podido poner de acuerdo. ¿Listo? Incluso entre los mismos libros tampoco, ya porque hay algunos libros que manejan esta notación que yo les estoy colocando aquí. ¿Listo? Que me parece más intuitiva. ¿Listo? Que el CPI y el CMU. ¿Listo? Me parece un poco más intuitivo. ¿Ya? Porque ya sabemos que es la capacitancia que va entre base y colector o entre base y emisor. ¿Listo? Bueno, ahora, hay algunas hojas de datos que reportan solo esta CBC, ¿cierto? Pero la CBE se puede calcular, ¿ya? A partir del punto de operación. FT, esto se conoce como producto corriente, ganancia en corriente ancho de banda. Aparece así como FT en la hoja de datos. ¿Ya? Y para el 2N3904 FT es 300 MHz, unidades de frecuencia. ¿Listo? Miren que es importante que aunque estos son valores que nos da o nos puede dar el datasheet,
¿ya? No son valores fijos, es decir, son valores que dependen de las condiciones del circuito, dependen del punto de operación, dependen de la temperatura. ¿Listo? Entonces dependen de muchas cosas. Eh, Normalmente se pueden tomar esos valores de referencia, listo, no hay ningún problema, así la corriente de colector sea ligeramente diferente a la que realmente estamos utilizando, cosas así. Pero si necesitamos algo un poco más preciso, ¿cierto? Entonces ya tendríamos que venir a esta ecuación de acá, esta fórmula de aquí. Miren que depende del punto de operación. ¿Listo? El GM es el punto de operación. Entonces, primero tenemos que determinar cuál es la corriente de colector que está pasando por ese sistema. ¿Listo? Bueno, ahora, esas no son las únicas capacitancias que pueden aparecer en ese circuito, capacitancias parásitas. ¿Listo? O capacitancias pequeñas. ¿Ok? Resulta que debido al cableado, ¿ya? O incluso debido a la misma construcción, si estamos hablando de un circuito integrado, recuerden que los capacitores, resistencias, todo eso se hace a base de silicio, ¿ya? Y el cableado también, o sea, el conductor también se hace a base de silicio. Entonces, eso también genera capacitancias, ¿ya? Y puede generar una capacitancia aquí a la entrada, vamos a llamarla CWI, la W viene de wiring, de cableado, ¿ya? Y supongamos que es un emisor común, entonces que estamos sacando la salida del colector, ¿listo? Allí también podemos tener una capacitancia CWO, ¿listo? Capacitancia de cableado de salida, ¿ya? Esas capacitancias, todas ellas, nosotros no tenemos cómo controlarlas, ¿listo? No está fuera de nuestro alcance controlar esas capacitantes. Es algo que ya tiene el circuito. De pronto las de cableado podemos reducirlas, cosas así, si hacemos un buen cableado, si tratamos de utilizar otros materiales, pero realmente no es algo que esté sobre mucho control de nosotros y son capacitancias, por lo menos las de cableado son capacitancias bastante complicadas de medir. ¿Listo? Cuando fabricamos los circuitos integrados se pueden calcular o se pueden estimar, ¿ya? Pero ya en una protoboard es complicadísimo medirlas. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que incluir esas capacitancias en nuestro modelo del transistor y hablamos de un modelo, o en la literatura se encuentra como modelo de altas frecuencias. El modelo que hemos trabajado anteriormente era un modelo específico para la banda media, porque no hemos considerado esas capacitancias, ¿no? Es un modelo muy específico para una región de frecuencias muy específica. ¿Listo? Si nosotros ya consideramos que hay un efecto en altas frecuencias, tenemos que modificar un poco el modelo de nuestro transistor. Entonces recuerden que aquí tenemos la base, colector y aquí estaría el emisor. ¿Listo? Bueno. Entonces miren que ahora vamos a tener pues un capacitor aquí entre base y emisor. Vamos a tener un capacitor aquí entre colector y emisor y vamos a tener un capacitor aquí entre base y colector. ¿Listo? Además, pues ya vimos, podemos tener otras capacitancias aquí a la entrada y a la salida. Esas capacitancias del cableado a veces se tienen en cuenta, otras veces no. Normalmente son muy pequeñas, ¿listo? Como para tenerlas en cuenta. Entonces, mientras a nosotros no nos reporten que existen, nos digan cuánto es, pues nosotros partimos del hecho de que no están. ¿Listo? Lo mismo esta de aquí,
¿cierto? Si no tenemos reporte de esa es porque es una capacitancia muy pequeña y para nuestra aplicación pues no se justifica tenerla en cuenta, entonces podemos simplemente desconsiderarla. ¿Listo? Ahora, supongamos que tenemos nuestra configuración en emisor común, ¿cierto? Con el emisor directamente a tierra o con el emisor desacoplado, una de dos. Entonces, si tenemos el emisor, está a tierra, ¿ok? Si el emisor está a tierra, pues miren que este capacitor queda directamente a tierra y este capacitor queda directamente a tierra. ¿Listo? Entonces miren que yo voy a tener un paralelo entre estos dos y un paralelo entre estos dos. ¿Listo? Miren que yo tengo que ver la forma de reducir el circuito, de reducirlo al máximo, porque son 5 capacitancias por lo menos, ¿cierto? ¿Ya? O bueno, digamos que son muchas capacitancias, ¿ya? O por lo menos 2, ¿listo? Y para cada una yo tendría que encontrar una frecuencia de corte, ¿listo? ¿Cuál es el problema? Está todo bien, ¿listo? Incluso si tengo esta, todo bien, ¿ya? Pero ya calcular la resistencia Thevenin para esta es más complicado, ¿listo? Porque miren que está entre la entrada y la salida. No es como nosotros estábamos haciendo en los circuitos anteriores que teníamos muy claro un circuito de entrada y un circuito de salida, ¿ya? Aquí ya hay un capacitor que nos está uniendo la entrada con la salida, ¿ya? Entonces puede complicar un poco las cosas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren que si yo tengo esas capacitancias en paralelo, ¿cierto? Pues yo puedo simplemente calcular una capacitancia equivalente y dejar una sola. Capacitancias en paralelo se suman, ¿recuerdan? ¿Listo? Entonces, de la misma forma, puedo quitar esta aquí y dejarlo de esta forma. ¿Listo? Entonces, simplifiqué un poco la cosa, pero todavía me está estorbando esto. ¿Listo? Entonces, allí vamos a aprovechar un efecto, ¿cierto? Llamado efecto Miller. ¿En qué consiste el efecto Miller? El efecto Miller es válido para cualquier tipo de amplificador. ¿Listo? Si nosotros tenemos un amplificador con cierta ganancia y tenemos un capacitor entre la salida y la entrada, llamémoslo CF, la F viene de feedback, de realimentación o retroalimentación, ya, y miren que tiene sentido el nombre porque de la salida la corriente se devuelve por el capacitor hacia la entrada, ¿ya? Entonces por eso se llama realimentación o retroalimentación. ¿Listo? Si yo tengo ese tipo de capacitores, yo puedo representar ese amplificador de la siguiente forma. Como un capacitor a la entrada, llamado capacitancia Miller de entrada, y un capacitor a la salida llamado capacitancia Miller de salida. ¿Listo? Miren que aquí yo tendría el voltaje de entrada, ¿cierto? Y aquí yo tendría el voltaje de salida. Es decir, miren que los voltajes yo los estoy midiendo en el capacitor. Y eso hace que sea un filtro pasabajas. Entonces las capacitancias parásitas actúan como filtros pasabajas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos esa capacitancia Miller de entrada y esa capacitancia Miller de salida?
Entonces, Miller demostró, la demostración no es complicada, está en el libro de Boylestad. Miller demostró que la capacitancia Miller de entrada va a ser la capacitancia de realimentación 1 menos la ganancia. Es decir, eso depende de la ganancia en banda media. Esta es la ganancia en banda media. ¿Listo? La ganancia que nosotros calculamos con el modelo normal. ¿Listo? Tengan en cuenta que eso tiene signo. ¿Listo? Es decir, tenemos amplificadores inversores donde la ganancia es negativa. Tenemos que tener eso en cuenta. ¿Listo? Y la ganancia Miller de salida la podemos encontrar de esta forma. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo tenemos un amplificador con una ganancia menos 100, amplificador inversor, ¿ya? La capacitancia Miller de entrada va a ser capacitancia CF 1 menos 100. Tengo que colocar el menos. ¿Ya? Esto me queda aproximadamente 100 veces CF. Me da 101, pero pues, bueno, aproximadamente 100. ¿Listo? Es decir, es aproximadamente la ganancia por CF, cuando la ganancia es grande. ¿Listo? Y el de salida va a ser 1 sobre 1 menos 100. ¿Listo? Esto va a ser aproximadamente CF. ¿Ok? Entonces miren que a la salida ya me va a quedar aproximadamente la misma capacitancia, ¿ya? Pero a la entrada sí la estoy multiplicando por la ganancia prácticamente, en ese caso porque es 100. ¿Listo? ¿Qué implica el hecho de que yo esté aumentando esa frecuencia? Si yo aumentando esa capacitancia, si yo aumento la capacitancia, disminuyo la frecuencia, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, si yo aumento la capacitancia 100 veces, la frecuencia se me disminuye 100 veces, ¿cierto? Entonces tiene un impacto bastante grande en la frecuencia, en la respuesta en frecuencia, este capacitor. Este capacitor es especialmente importante en la respuesta en frecuencia. ¿Listo? ¿Ya? Y digamos que es el que normalmente nos va a decir cuál es nuestra frecuencia dominante. ¿Listo? Ahora hablamos pues de la frecuencia dominante. ¿Ok? Pero el caso es el siguiente, el caso es que entonces yo puedo simplemente representar este capacitor, ¿cierto? Quitarlo de allí y representarlo como una capacitancia Miller de entrada y una capacitancia Miller de salida, que queda en paralelo con el otro paralelo que ya teníamos, ¿ya? Entonces, yo puedo simplemente, el paralelo de esto, y el paralelo de esto. ¿Listo? Entonces quedó con un capacitor a la entrada y un capacitor a la salida. A esto lo vamos a llamar simplemente capacitor de entrada y a esto lo podemos llamar simplemente capacitor de salida. Y ahí ya tenemos que encontrar solo dos frecuencias de corte. Uno para el capacitor a la entrada y otro para el capacitor a la salida. ¿Listo? Y la cosa nos queda pues un poco más simple. ¿Listo? ¿Cómo sería la respuesta en frecuencia? Entonces tenemos dos frecuencias. Llamémoslo una frecuencia superior 1 y una frecuencia superior 2. ¿Listo? Y antes de eso,
la frecuencia es la ganancia es aproximadamente constante. Listo. Llegamos a esa frecuencia y comienza a disminuir a razón de menos 20 decibeles por década. ¿Listo? Llegamos a la otra frecuencia y comienza a disminuir a razón de menos 40 decibeles por década. Entonces lo mismo, cada frecuencia de corte nos da una disminución de 20 decibeles por cada década en la frecuencia. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería la frecuencia dominante allí? Porque tenemos dos frecuencias, una para la salida y una para la entrada. ¿Listo? Entonces la frecuencia dominante, FH, va a ser la mínima frecuencia, ya no la máxima como en bajas frecuencias, sino la mínima frecuencia ya entre la frecuencia del capacitor de salida y la frecuencia del capacitor de entrada. Ya para cualquiera de esos capacitores, la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi, ya por la resistencia Thevenin vista por el capacitor, por la capacitancia. ¿Listo? Para cualquiera de ellas. Ahora hacemos un ejemplo para ver cuáles son esas resistencias Thevenin. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí, chicos, chicas? ¿Sí? Profe, ¿se podría tratar como un inversor de voltaje o se aplica solo a los inversores de voltaje? ¿Cómo así tratar como un inversor de voltaje? ¿En El, qué el, sentido? amplifi- el amplificador, por ese menos AB no tiene nada que ver, ¿no? No, es simplemente un inversor, un amplificador inversor. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, solo una etapa de emisor común, ese amplificador es un amplificador inversor porque la ganancia es negativa. ¿Ya? Entonces, simplemente tienes una inversión de fase donde tienes un máximo en la señal de entrada, pues tienes un mínimo en la señal de salida. Ah, ya, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de análisis y un ejemplo de diseño. ¿Listo? Vamos a ver primero el de análisis. ¿Listo? Para este ejemplo, pues no le voy a colocar valores a las resistencias. Ya vamos a hacerlo de forma bastante general. ¿Listo? Es una etapa de emisor común, ¿ya? Porque vamos a tomar la salida aquí en el colector y la entrada está en la base. Con divisor de tensión, capacitores de acoplo y un capacitor de desacoplo que hasta ahora pues no generalizamos esa parte allí. ¿Listo? No la generalizamos porque es algo muy específico. Es decir, ese capacitor de desacoplo se utiliza en esta etapa de emisor común. Ya en la etapa de colector común, pues no se podría usar. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros tengamos, digamos, nuestro amplificador, nosotros debemos hacer los dos análisis, en bajas frecuencias y en altas frecuencias. Pero recuerden que lo primero que se debe hacer siempre, ¿ya? Siempre, lo primero es el análisis en DC. Segundo, el análisis de banda media, que es en AC, es el que hemos venido haciendo, ¿cierto? De encontrar la ganancia, encontrar las impedancias, todo eso.
¿ya? Y después ya pasamos al análisis en frecuencia. ¿Cierto? Siempre es en ese orden y siempre debemos hacerlo en ese orden. El análisis de C, recuerden, es importante para saber cuál es el punto de operación, porque necesitamos el punto de operación para calcular el GM, ¿listo? Y para calcular pues la ganancia, ¿listo? Y el análisis en frecuencia necesitamos saber cuáles son las impedancias y cuáles son las ganancias para el efecto Miller. ¿Listo? Entonces siempre se va a manejar, digamos, ese orden en términos de análisis. En términos de diseño ya vimos que no hay como un orden establecido, depende de lo que tengamos y de lo que nos estén pidiendo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer el análisis en bajas frecuencias. Ya cuando vamos a analizar frecuencia como tal, es independiente que ustedes hagan primero el de altas y después el de bajas, o primero el de bajas y después el de altas. Eso sí ya no tiene ninguna relevancia. ¿Listo? Normalmente hacemos primero el de respuesta en bajas frecuencias. ¿Listo? ¿En qué consiste? Entonces recuerden, vamos a tener 3 capacitores, por lo tanto vamos a tener 3 frecuencias de corte. ¿Listo? Vamos a tener una frecuencia de corte debida a este, otra debida a este y otra debida a este. ¿Listo? Ya lo vimos que la frecuencia de corte del capacitor a la entrada es 1 sobre 2pi por la impedancia de entrada más la resistencia de la fuente por C1. ¿Listo? Allí, ¿qué es lo que nos tocaría conocer que ya depende de la configuración que tengamos? Es la impedancia de entrada. ¿Listo? Entonces aquí la impedancia de entrada, pues va a ser la impedancia de entrada de esa etapa de emisor común. ¿Ya? Por eso es importante este análisis de banda media antes, porque ya tenemos que conocer esa impedancia de entrada. En ese caso, va a ser R1 en paralelo con R2 en paralelo con RP. Porque recuerden que estamos desacoplando RE. ¿Listo? Entonces, allí nosotros ya podríamos calcular si tenemos los valores de las resistencias, que en el análisis debemos tenerlo, y las capacitancias también, ya podemos calcular esa frecuencia de corte. ¿Listo? La frecuencia debida al capacitor 1. ¿Listo? Debida al capacitor 2, que es el capacitor de salida, es 1 sobre 2pi Z out más RC por C2, donde Z-out en este caso es igual a RC. Es una etapa de emisor común. Listo, si fuera colector común, pues ya la impedancia de entrada cambia, la impedancia de salida cambia. O sea, eso es lo que cambia con el cambio de topología. ¿Listo? Y la frecuencia debida al capacitor de desacoplo. ¿Listo? Allí lo que tendríamos que encontrar es este RT. ¿Ya? Entonces pensemos en lo siguiente. Tenemos aquí nuestro transistor. Listo, recuerden que como para calcular resistencias Thevenin yo mando la fuente o cualquier fuente la mando a tierra, entonces la fuente de entrada se va a tierra y allí me van a quedar estas 3 resistencias, Rin, R1 y R2 me van a quedar en paralelo. ¿Listo? Los capacitores, en ese caso, pues los capacitores, el resto de capacitores también se cortocircuitan, ¿no? Entonces recuerden que aquí habría un capacitor, ese capacitor se va a cortocircuitar porque no estamos haciendo el análisis sobre ese capacitor. Ya el capacitor, bueno, aunque ese no interesaría mucho, el que viene aquí a la salida también se va a cortocircuitar. ¿Listo? En fin, el resto de capacitores se tienen que cortocircuitar cuando vamos a hacer el análisis sobre solo uno de ellos. ¿Listo? En ese caso nos interesa este de aquí.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para calcular resistencias Thevenin? Cortocircuitamos la fuente que teníamos aquí, ¿listo? Desconectamos aquí y calculamos la resistencia entre estos dos puntos. ¿Listo? La cuestión es que esa resistencia ya la vimos, no es algo nuevo para nosotros. ¿Listo? Miren que si yo dibujo el sistema de esa forma, ¿ya? Que yo tenga RL aquí o que tenga un capacitor es lo mismo porque tengo que desconectarlo para encontrar la resistencia Thevenin, sea una resistencia o sea un capacitor. Si es una resistencia, eso es simplemente una configuración en colector común. Es como si yo estuviera analizando la salida a partir de RE. ¿Listo? Y si yo analizo la salida a partir de RE, estoy analizando un colector común. ¿Listo? A pesar de que la topología es emisor común, yo estoy analizando esta resistencia vista desde ese capacitor, es decir, vista desde RE. ¿No? Entonces, esa resistencia Thevenin para ese capacitor de desacoplo es la misma impedancia de salida que tendría un colector común, que es R1 para R2 paralelo Rin sobre beta más 1 sobre Gm paralelo con Re. ¿Listo? Es exactamente la misma. Cosita que les quedó de tarea para encontrar, ¿no? O sea, ustedes tienen que, eso les quedó de tarea, encontrar esta impedancia a partir del modelo de pequeña señal. ¿Listo? Así como lo hemos venido haciendo. ¿Ok? Entonces miren que conociendo el punto de operación, conociendo las impedancias, las resistencias, todo eso, ¿ya? Pues nosotros ya podemos calcular o encontrar esas tres, frecuencias. Y así la frecuencia de corte dominante va a ser la máxima frecuencia entre estas tres. ¿Listo? Ya es cuestión de que le pongan números. ¿Listo? No más. ¿Todo bien hasta ahí, chicos, chicas? ¿Dudas? Todo bien, profe. Vale. Ahora, ¿qué pasa en altas frecuencias? Entonces, en altas frecuencias nosotros tenemos nuestro modelo aquí. Este es RP. Aquí tenemos la base y el colector. ¿Listo? Bueno. Entonces, allí tenemos que empezar a ver qué tenemos conectado a cada parte pues, de nuestro circuito. ¿Listo? Entonces, en la base, miren que tenemos R1 en paralelo con R2, ¿cierto? R1 en paralelo con R2. Voy a colocar un poquito más lejos para dibujar ahorita las capacitancias. ¿Listo? Los capacitores de acoplo y desacoplo en altas frecuencias ya son cortocircuitos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener simplemente Rin y nuestra señal de entrada. ¿Listo? Está ahí todo bien. El emisor está desacoplado, entonces el emisor va a tierra. ¿Listo? Y aquí a la salida pues tenemos RC y RL.
¿Listo? Entonces lo que nosotros acabamos de ver es que aquí esto yo puedo representarlo como un capacitor de entrada y un capacitor de salida, como vimos acá arriba. Aquí. ¿Listo? Entonces miren, el capacitor de entrada ya es la suma de todas esas capacitancias y el capacitor de salida es la suma de todas esas capacitancias. ¿Listo? Entonces, pues allí nosotros tendríamos que ver cuáles son esas frecuencias de corte. ¿Listo? Entonces recuerden, tendríamos dos frecuencias de corte. Una debido al capacitor de entrada, que sería 1 sobre 2pi RTvenin de entrada, o RTvenin vista por el capacitor de entrada, ¿cierto? Y tendríamos aquí a la salida 1 sobre 2pi RTvenin vista por el capacitor de salida. ¿Listo? Tenemos esas dos frecuencias. ¿Ok? Ahora pensemos entonces en cuáles son esas dos frecuencias. Miren que aquí nosotros estaríamos midiendo la salida aquí, ¿cierto? Para esta parte del circuito, es decir, para la entrada del circuito, esa sería nuestra salida, y para la salida del circuito, esta sería la salida. ¿Listo? Entonces, miren lo siguiente. Acá nosotros tenemos una fuente, tenemos Rin, tenemos el paralelo entre R1 y R2, el capacitor, y tenemos Rpi, que es donde se está midiendo el voltaje de interés en este caso. ¿Listo? Entonces, primero, yo voy a calcular la resistencia Thevenin vista por el capacitor. Lo primero que hago es cortocircuitar la fuente. Eso es lo primero que hago. Segundo, miren que estos dos elementos están en paralelo. Entonces, al estar en paralelo, realmente no hace mucha diferencia si yo coloco la resistencia acá de este lado y la capacitancia acá de este lado. Es exactamente lo mismo porque todos esos elementos están en paralelo. ¿Listo? Entonces, como voy a medir la resistencia Thevenin vista por el capacitor, tengo que quitar mi capacitor y entre estos dos puntos medir la resistencia Thevenin. ¿Listo? Y como podemos ver allí, pues todas estas tres resistencias que estoy representando aquí, bueno, 4 o 3 como quieran verlo, ¿cierto? Están en paralelo, ¿ya? Entonces, RTvenin, vamos a colocarlo acá abajo, RTvenin para la entrada va a ser R1 en paralelo con R2, en paralelo con Rin, en paralelo con Rpi. Entonces, ya teniendo eso, podemos calcular esto de aquí. ¿Listo? Ya para la salida es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos esta fuente aquí. Tenemos, recuerden, esos elementos están todos en paralelo, entonces que yo cambie el orden, pues da lo mismo, ¿cierto? Esto sería RC paralelo con RL y aquí la capacitancia, CO. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Eliminamos las fuentes, en este caso es una fuente de corriente, entonces no es un cortocircuito, sino que es un circuito abierto, ¿cierto? Abrimos aquí y calculamos la resistencia Thevenin de aquí para acá. Como esto aquí está abierto, queda abierto, ¿ya? Esto de aquí, pues no nos interesa el resto del circuito. Simplemente allí nos queda abierto y la resistencia Thevenin de salida pasa a ser simplemente RC en paralelo con RL.
¿Listo? Pilas, estos resultados que estamos obteniendo aquí son específicos del emisor común. ¿Listo? No lo vayan a generalizar para el colector común, por ejemplo, porque cada topología tiene sus impedancias, cada topología tiene sus configuraciones. ¿Listo? Entonces no generalicen de esa forma. ¿Ok? Entonces ya con eso pues podemos encontrar las dos frecuencias, esa y esta, y ya la menor, en ese caso, sería la frecuencia dominante. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, chicas, ¿todo bien? Sí, profe. Vale. Bueno, vamos a pasar entonces un ejemplo de diseño. Vamos a tomar un ejemplo que ya hicimos. Bueno, este ejemplo nosotros ya lo hicimos, un ejemplo de diseño, ¿cierto? Fue el primer ejemplo de diseño que hicimos. En este ejemplo que voy a hacer aquí voy a diseñar solo los capacitores, que es lo que nos falta. Es decir, todo el proceso de diseño para encontrar las resistencias es el mismo, por eso estoy tomando un ejemplo que ya hicimos. Ya no vale la pena, digamos, volver a decir de dónde salen esas resistencias. ¿Listo? Recuerde que para eso nosotros establecimos aquí una corriente de 4 miliamperios, ese sería nuestro punto de operación. Listo, después de establecer el punto de operación, pues ya comenzamos a jugar pues con los requisitos y con todo lo que tenemos para llegar a esas resistencias. ¿Listo? Ese es un amplificador que, si no estoy mal, tiene una ganancia más o menos de 100. ¿Listo? Lo habíamos establecido de esa forma, para que tuviera una ganancia de aproximadamente 100. Ya, o bueno, menos 100, dado que es inversor. ¿Ok? No habíamos entrado en la parte de encontrar los capacitores porque pues no habíamos visto esta parte. Ahora es importante tener en cuenta que el diseño se hace para los capacitores de acoplo y desacoplo, no para los parásitos, ¿cierto? Los capacitores parásitos. ¿Por qué? Pues porque básicamente no tenemos ningún control sobre ellos. ¿Ya? En cambio, los capacitores de acoplo y desacoplo nosotros los colocamos en el circuito. ¿Listo? Entonces el diseño normalmente nosotros lo hacemos sobre esas capacitancias. Ya si nosotros queremos pensar en las altas frecuencias, ya nos vamos a enfocar más en la parte de elegir bien el transistor, un transistor que nos permita trabajar a frecuencias mucho más altas que la que necesitamos en la señal. ¿Listo? Pero siempre que vayamos nosotros a trabajar con frecuencias o hacer el diseño en frecuencia, pues necesitamos saber cuál es la frecuencia de trabajo, cuál es la frecuencia de nuestra señal de entrada. Eso es un requisito. Así como nos decían, vea, un requisito es que usted alcance una frecuencia, una ganancia de 100, ¿cierto? O menos 100, ¿ya? O que tenga una potencia de tanto, ¿ya? Pues la frecuencia de trabajo también es importante. Vamos a suponer una frecuencia de kilohertz, ¿cierto? Pues para el ejemplo como tal.
Normalmente las señales que vamos a amplificar no son de una sola frecuencia, como por ejemplo el audio. El audio trabaja entre 20 Hz y 20 kHz. En ese caso siempre trabajamos con la menor frecuencia. ¿Listo? Trabajamos con la menor frecuencia porque estamos haciendo un diseño en frecuencias bajas, es decir, para capacitores de acoplo y desacoplo. ¿Listo? Entonces necesitamos que esa frecuencia baja no sea atenuada, por lo menos significativamente. ¿Listo? Bueno, entonces esto es un requisito. Un requisito de diseño. ¿Ya? Tenemos que conocer nuestra señal, obviamente. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que definir es cuál va a ser nuestra frecuencia dominante. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que elegir. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el valor de nuestra frecuencia dominante? Yo podría llegar y decir, pues yo voy a hacer que mi frecuencia dominante sea 1 kHz. ¿Listo? Tal vez no sea la mejor idea que si yo coloco como frecuencia de corte 1 kHz, ¿cierto? Si yo tengo 1 kHz por aquí. A la frecuencia de corte, yo ya voy a tener una disminución de los 3 decibeles. ¿Listo? Entonces, si mi señal va a trabajar a 1 kHz y yo ya estoy haciendo que al rango, o sea, a la frecuencia de trabajo, tenga una disminución en la ganancia, pues eso no es lo más inteligente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, yo puedo hacer esta frecuencia un poco menor, ¿cierto? Digamos 800 Hz, ¿cierto? Y por aquí, a 1 kHz, pues yo ya tengo prácticamente toda la ganancia que necesito. ¿Listo? Entonces siempre vamos a elegir una frecuencia dominante menor a la frecuencia de trabajo. ¿Listo? Yo estar así un rojo no me cayeran tan horrible. Vamos por Media hora. Una hora casi. ¿Listo? ¿Qué tanto? Una recomendación puede ser el 80% de la frecuencia de la señal. ¿Cierto? Entonces, como les dije, por ejemplo, es un buen punto de partida. De todas formas, recuerden que esto es diseño, entonces posiblemente va a tocar hacerlo nuevamente. Si nosotros montamos esa simulación y vemos que no está, o que tiene una atenuación significativa para la frecuencia que definimos, pues tenemos que volver a rehacer el diseño. ¿Listo? Pero es un buen punto de partida. Ya puede ser entre 0,7 y 0,8 de la frecuencia de la señal. ¿Por qué no más pequeña? ¿Ya? Si nosotros disminuimos mucho esa frecuencia de corte, vamos a necesitar capacitores más grandes, limitaciones, bien sea desde el punto de vista de ubicación o desde el punto de vista de tamaño. ¿Listo? Entonces, no podemos tampoco como irnos pues al extremo. Además, porque vamos a ver que para las otras frecuencias, recuerden que tenemos 3 frecuencias, una de esas va a ser nuestra dominante, las otras 2 tienen que ser mucho menores. ¿Listo? Entonces, por eso elegimos algo entre el 70 y 80%. ¿Listo? Bueno, recordemos que tenemos 3 frecuencias. La frecuencia del capacitor 1, bueno, RIN no está en este diseño. ¿Listo? No tenemos RIN, entonces vamos a colocar simplemente ZIN por C1. La frecuencia del capacitor 2 no tenemos carga tampoco, entonces vamos a trabajar sobre lo que tenemos. Y la frecuencia del capacitor 3
donde R Thevenin va a ser en este 1 paralelo RI no lo tenemos, más 1 sobre GM paralelo con RE. Aquí Cout es igual a RC, Sin es igual a R1 paralelo R2 paralelo RP. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de esas tres elegir como la frecuencia dominante? ¿Listo? Ese es como el dilema que vamos a tener siempre. ¿Listo? Lo que nosotros podemos hacer es verificar estas resistencias. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya conocemos todo lo que respecta a esas resistencias. Es decir, ya sabemos cuáles son nuestras resistencias R1, R2, RC. Ya todo eso lo diseñamos para que el amplificador tenga cierta ganancia, etc. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros calculamos esas resistencias, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Todas están en el denominador. ¿Listo? Es decir, que cuanto más baja sea esa resistencia, cuanto más pequeña sea, más alta va a ser la frecuencia. ¿Cierto? Yo disminuyo la resistencia, la frecuencia va a ser mayor. ¿Listo? Y la frecuencia dominante va a ser la mayor de las tres. ¿Ok? Entonces yo puedo comenzar a calcular esas resistencias, a ver qué sucede. ¿Listo? Sin embargo, por simple inspección yo puedo ver lo siguiente. Lo ideal sería calcularlas, ¿no? Pero por simple inspección yo puedo ver que esta resistencia es muy bajita. ¿Por qué muy bajita comparada con las otras? Miren que aquí tengo el paralelo entre R1 y R2, ¿cierto? Que lo estoy dividiendo por un número grande, lo estoy dividiendo entre 100. ¿Listo? Entonces, ese término va a ser pequeño. 1 sobre GM, recuerden que es mucho menor que RE normalmente. ¿Listo? Entonces, voy a tener un número pequeño. ¿Listo? El paralelo siempre tiende a los números más pequeños. ¿Ya? Entonces, esta frecuencia de aquí se perfila para ser la frecuencia dominante. ¿Listo? Si ustedes calculan las resistencias, ¿listo? Esta, por ejemplo, nos va a dar algo así como 650 ohmios por allí. ¿Listo? Esta de aquí nos va a dar 123 ohmios. ¿Listo? Y RC es 650 también. ¿Listo? Aquí está. ¿Ok? Entonces miren que esta es la menor resistencia. Como esta es la menor resistencia, vamos a elegir esta como nuestra frecuencia dominante. Porque va a ser la mayor frecuencia. ¿Listo? Obviamente eso depende del capacitor, pero como no tenemos valores del capacitor, pues entonces por algo tenemos que empezar. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que FC3 sea 0.8 el valor de la frecuencia de la señal. Por lo que ya hablamos, eso es decir, 800 Hz. Y eso va a ser igual a 1 sobre 2pi por 123 ohmios, que es esta resistencia, por C3. Entonces podemos simplemente despejar C3. ¿Listo? C3 nos va a dar aproximadamente 1.6 microfarads. ¿Listo? Profesor, que esa capacitancia no se consigue, que no es comercial, ¿cierto? Entonces, si quiero valores comerciales, tengo que siempre aproximarlo al más alto, ¿listo? Al valor comercial más alto, ya que sería en este caso 2.2 microfarads, ¿ok? ¿Por qué al más alto? Porque entre más aumentemos la capacitancia, ¿ya? Menor va a ser esa frecuencia y al ser menor estamos garantizando que la señal va a estar bien de ganancia en la frecuencia de la señal. ¿Listo? Entonces ya tenemos C3.
¿Ya? Si estamos trabajando con circuitos integrados que nosotros mismos vamos a fabricar, pues entonces 1.6 microfaradios se puede lograr. ¿Listo? Bueno. Ahora, nos faltaría el capacitor C1 y el capacitor C2. Recuerden que yo tengo que garantizar que esa frecuencia dominante, en este caso FC3, sea mucho menor, mucho mayor que las otras dos. Eso debo garantizarlo. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es que FC1 sea igual a FC2. Allí no hay problema que sean parecidos porque van a estar muy lejos. ¿Listo? Y que sean por lo menos el 10% de la frecuencia de la señal o el 10% de la frecuencia dominante. Cualquiera de las dos les sirve, ¿ya? Es decir, si ustedes toman esto como la frecuencia de la señal, FC1 va a ser igual a FC2 y esto va a ser igual entonces a 100 Hz. ¿Listo? Si ustedes deciden tomar la frecuencia dominante y no la frecuencia de la señal, ya, pues esto va a ser 80 Hz. ¿Listo? Ya. Yo creo que puede ser un poco más, o sea, curarse un poco más en salud aquí, porque lo que tenemos que garantizar es que las otras dos frecuencias estén lejos de la frecuencia dominante que acabamos de definir, más que de la frecuencia de la señal, sino de la frecuencia dominante que acabamos de decir. Pero cualquiera de las dos funciona y bastante bien. ¿Listo? Entonces, pues allí ya es decisión pues de cada diseñador. ¿Listo? De esa forma, pues miren que nosotros ya vamos a tener algo parecido. Digamos que tomamos 100 Hz. Tomo los 100 Hz porque es más fácil hacer cualquier multiplicación por 100. Sobre 2pi por 650 ohmios por C2. ¿Listo? Miren que nos queda simplemente C2 para despejar y va a ser 2.4 microfarads. ¿Listo? Igual, si quiero comercial más próximo, hacia arriba. Miren que el comercial más próximo como tal es 2.2, ¿ya? Pero yo no voy a bajarlo, siempre voy a subirlo. ¿Listo? Y bueno, como C2 y C1, miren que tienen la misma resistencia, ya, pues entonces esto me va a dar el mismo valor de C1, ¿no? ¿Listo? Comercial 3.3. Ya, entonces ya tengo mis capacitores C1, C2 y C3. ¿Ok? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Todo bien? Profe, ahí cuando escribe 0,1 en la frecuencia dominante, ¿son 800 o 80 Hz? La frecuencia dominante son 800 Hz. Esta de Ah, aquí son 800 Hz. ¿Listo? Entonces, como tenemos que garantizar que la frecuencia C1 y la frecuencia C2 estén muy lejos de esa frecuencia dominante, entonces escogemos una frecuencia mucho menor a la dominante. ok, vale, ¿Sí profe. quedó claro? Vale. Vale. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Bueno. Les queda como tareita, chicos, chicas, consultar cómo se encuentra la frecuencia dominante en un indicador multietapa. ¿Listo? Porque en un multietapa pues vamos a tener frecuencias dominantes de una etapa, frecuencias dominantes de otra etapa, ¿cierto? Y estamos conectándolas, las dos, ¿ya? Y cuando conectamos solo puede quedar una de esas dos frecuencias dominantes. ¿Listo? Entonces, eh, fíjense o consulten cómo encontrar la frecuencia dominante de un multietapa. ¿Ok? Bueno, chicos, chicas, entonces les recuerdo, evaluación número 2 queda para el 9 de junio.
¿Listo? Viernes 9 de junio. La clase anterior, que sería el lunes, pues haríamos la solución de dudas. Ya tienen allí el taller, por favor, trabajenle ese tallercito. ¿Listo? Y de todas formas, pues cualquier duda me comentan. Eh, Ustedes ya todos tienen mis horarios de asesoría. Ya por ahora pues estamos con asesores. Cualquier duda que tengan pues me escriben al chat. Listo, y vemos pues si hay necesidad de conectarnos o no para resolver las dudas. Ya después de que volvamos a presencialidad, pues ya vuelven las asesorías presencial normal. ¿Listo? Por eso también creo que era conveniente aplazar un poquito el parcial, ¿ya? Para que las asesorías en caso dado se pudieran hacer de forma presencial. ¿Listo? Bueno, chicos, chicas, entonces por hoy eso es todo. Nos vemos el lunes. ¿Listo? Nos vemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Se cuidan. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Vale. Ok. Gracias, Chao, profesora. chao. Hasta luego. Vale, hasta luego. Chao, chao.